Muy buena familia, hoy os traigo un vídeo que va a ser el comienzo de una saga de 3 vídeos donde me gustaría exponer mi opinión personal sobre cómo mejorar la apnea, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. También uno de ellos va a ser qué tipo de respiraciones hay, tanto de relajación como de seguridad. Y también pues uno un poco más concreto, que va a ser cómo mejorar o qué aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer una apnea estática, ¿no? Pues bueno, comenzamos. Antes de comenzar con la explicación, me gustaría subrayar, darle la importancia que se merece a la seguridad en este deporte. No hay mayor seguridad que la formación y ser consciente de lo que estamos haciendo. Y para ello es imprescindible que estemos formados. Entonces estas formaciones solo se consiguen yendo a cursos de apnea especializados, dependiendo de nuestro nivel, donde un profesional sí nos va a decir a ciencia cierta cuáles son nuestros fallos, qué podemos mejorar y cómo podemos aplicarlo a nuestro deporte, en este caso, bueno, por la pesca submarina o a la apnea. Hay mucha información en internet acerca de esto y sobre todo muchas opiniones personales, como voy a decir yo ahora, y yo siempre recomiendo que hay que ser crítico, ¿vale? Lo que le va bien a uno no le puede ir bien a otro. Entonces, en mi entorno, en mi club, por ejemplo, me pregunta mucha gente, ¿cómo puedo mejorar la apnea? ¿Qué haces tú para entrenar? O aguanto muy poco, ¿cómo puedo mejorar? ¿No? Hoy quiero dar una serie de pautas generales para poder mejorar la apnea, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y ese conjunto de detalles nos puede hacer mejorar no solo las marcas, sino en seguridad. La apnea, como yo la concibo, la divido en dos partes para poder comprenderla con mayor profundidad. Una parte que va a ser física, ¿vale? El cuerpo, y otra parte que va a ser mental. La apnea como cuerpo, como estado físico, la puedo dividir en tres partes. Una primera que va a ser la mejora de la capacidad pulmonar, otra que va a ser la mejora de la técnica y otra que va a ser el entrenamiento, ¿vale? El estado físico de uno. La mejora de la capacidad pulmonar se puede entrenar pues o bien a través de estiramientos diafragmáticos, ¿vale? Para aumentar lo que es la elasticidad del tórax, y también con entrenamientos específicos de tabla o de ese estilo, ¿vale? Después, el tema de la técnica, pues ahí entran muchos factores, desde factores materiales a propios técnicos gestuales, ¿no? Pues desde cómo damos el aleteo en el agua, de cómo tenemos el cuerpo a la hora de bajar, o el golpe de riñón, o la relajación, ¿vale? Y también, por ejemplo, muy importante, cómo respiramos. Por último, el estado físico, pues bueno, es de todos saber que hay que estar en forma, ¿no? Para poder realizar este deporte, y hay muchos deportes que no hacen una transferencia, o bien directa o indirectamente. Es verdad que la apnea pide apnea, pero también, por ejemplo, para los que vivimos lejos de la costa, pues venir al campo a andar, hacer ciclismo, todo ese tipo de deportes de resistencia nos va a dar mayor continuidad cuando vamos a bucear o a pescar. La apnea como mente, pues también la divido en tres fases. Una primera fase que es la motivación, otra que es la relajación y otra que es el dominio personal. Desglosando esto un poco, pues bueno, la motivación, pues hay días que estamos en el agua y que verdaderamente no nos apetece estar ahí. El rendimiento de la apnea se nota. Vaya, yo llevo el reloj y me cuesta mucho más recuperar, me cuesta mucho más hacer la apnea, y es lógico. La relajación, pues también un poco va de la mano de la motivación. A veces pues o ya llevamos mucha fatiga encima, o no conseguimos relajar, o algo en la mente me da vuelta y no puedo relajarme todo lo que me gustaría. Y otro que es el dominio personal. El dominio personal engloba varios aspectos, pues básicamente es cómo nosotros somos capaces de afrontar situaciones en las que podemos estar en riesgo, por ejemplo, ¿no? Si estamos haciendo una estática, pues cómo somos capaces de dejar la mente en blanco, o estar pensando, evadirnos de nosotros para poder aguantar más. O, por ejemplo, en temas de seguridad, si por lo que sea hemos aguantado más de la cuenta, estamos apurados, estamos subiendo, cómo afrontar esos segundos que son críticos,
para llevarlos con tranquilidad y no perder la calma. Bueno, esta breve explicación de pocos minutos es mi filosofía de cómo yo entiendo que pueden afectar diferentes factores a la apnea. Si estás de acuerdo, déjamelo en comentarios, y si te ha gustado, pues dale a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy buena familia, hoy os traigo